Yo voy a ir avanzando. Nosotros, ya contaron recién, yo del 98 que empecé a trabajar en la chacra, trabajé muchos años, sigo trabajando, inclusive en la pata, digamos, de las cuestiones vinculadas a la fertilización de los cultivos, pero durante muchos años después de que había avanzado la siembra directa, en muchos casos, y avanzando hacia ya la primera década de los 2000, cuando hacíamos muchas charlas, talleres con los productores, profesionales del territorio, siempre nos planteaban las dudas que tenían. Ellos visualizaban algunos problemas ya de malezas resistentes, cada vez más uso de insumos, cada vez más uso de fertilizantes, cada vez el suelo aporta menos para lo que necesita el cultivo. Todos los años, cada vez menos, el suelo aporta digamos, a esa formación de ese rendimiento. Entonces, todos los problemas, esas demandas territoriales, justamente estas cuestiones, ¿no? Si ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos cada vez que aplicar más fertilizantes? ¿Por qué cada vez el costo es más alto? Sembrar una hectárea de trigo en desarrollo en el año 90 costaba $100 por hectárea. En el 2000 costaba 200. En el 2010, 350. Y hoy estamos en más de $700 por hectárea. Sembrar una hectárea de trigo. Entonces, pensar todas estas cuestiones vinculadas al ambiente, al cambio climático, a esas diferencias que podemos tener por sequía, inundaciones, heladas, lo que ustedes quieran, es un riesgo absoluto para el productor. Donde si hoy esta cosecha no puede cosechar, quizás el año que viene no puede volver a sembrar. ¿Y qué termina haciendo? Los productores chicos, al menos, se terminan yendo de la producción. Entonces, cada vez tenemos productores cada vez más grandes. Entonces, ahí nos planteamos, como sociedad, ¿qué es lo que queremos? Queremos algo de lo que ocurre similar en el partido de Dorrego, donde hay 5 productores que tienen medio partido. O sea, 50.000 hectáreas cada productor. Y después no queda nada a los alrededores. Todo tartera, sin toda la estructura que había de producción no existe más. Entonces, ¿queremos ir a ese tipo de agricultura o queremos repensar y rever otras cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que había demanda en el territorio porque nos planteaban que el INTA, que nosotros no estábamos pensando en evaluar otros tipos alternativos de agricultura, como decía Ernesto. Sí, bueno, existen otras agriculturas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza la agroecología o la agricultura biodinámica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Se puede producir de otra manera? Y eso fue lo que nosotros agarramos. Y dijimos, bueno, vamos a pensar una agricultura diferente. Teníamos conocimiento, obviamente, porque yo venía de La Plata, teníamos compañía venía de La Plata, donde está Santiago Sarandon, no sé si ustedes lo conocen, pero es un referente de la agroecología a nivel nacional y Latinoamérica. Donde vos ves los principios de la agroecología y decís, no podés estar en desacuerdo con la agroecología desde la parte conceptual. Ahora, siempre surgió los ejemplos. ¿Dónde vemos ejemplos de agroecología? Y generalmente esos ejemplos son de agricultura andina, de productores campesinos muy chiquitos, de una gran diversidad, muy diferente a lo que teníamos los productores de nuestra zona. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar una agricultura diferente y desarrollarla? Digo, bueno, tenemos, y era un desafío realmente, ¿no? Entonces, la agroecología nos dice que se centra en principios vitales. Acá no hay una receta, como hay para los sistemas actuales. Y bueno, hay que poner tanto fósforo, tanto nitrógeno, tanta densidad. Simplemente se centra en principios vitales, lo que hay que respetar esos principios. Entonces yo acá les voy a mostrar una presentación de algo que nosotros hicimos en el sur de la provincia de Buenos Aires, que por ahí no se adapta exactamente a lo que ustedes necesitan acá. Simplemente es tratar de pensar y repensar y rediseñar los sistemas, pensando en estos principios, en cómo mejora la biodiversidad de nuestro sistema. Estamos hablando de rotación de 2 cultivos. Maíz, soja. Metemos un tercero, trigo.
¿Y por qué no hacemos más cultivos? Como productores, como agrónomos, ¿por qué no pensamos en más cultivos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no incluyo otros cultivos? ¿Por qué el productor no puede? ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo mi idea, digamos. Mi idea es porque no son rentables para el productor. Entonces no los elige. Elige los dos o tres más rentables. Entonces piensa en maíz. Antes pensaba en soja. Después mejoró el tema del maíz, los precios. Y entonces ahora se incorporó el maíz. Pero cada vez estamos más acotados en la cantidad de especies que utilizo. Entonces no voy a tener nunca biodiversidad. Porque todo esto lo veo, todo lo otro que aparece, digamos, en el sistema, lo veo como algo que nos compite y lo que lo tengo que eliminar. Entonces, todo es competencia. Sin embargo, fíjense que la agroecología piensa más en el reciclaje, esto que hablaba Martín recién, ¿no? De los rastrojos, pero más reciclaje, más cooperación e interacción entre especies, y esa interacción es entre cultivos, entre animales, suelos, microorganismos, artrópodos. Pero a su vez, lo que se piensa ya está degradado el suelo. Martín no mostró los mapas de materia orgánica, del mismo estudio que mostró de Science. ¿Saben cómo son? De los últimos 7, 8 años. 2011 a 2018. O sea, 7 años, pero ya es 2018. Hoy estamos 4 años más adelante. Se perdió entre un 30 y un 50% de la materia orgánica de los suelos. ¿Es importante la materia orgánica? Entonces, algo mal estamos haciendo. No sé si es sustentable la agricultura que estamos haciendo. Entonces, tenemos que regenerar materia orgánica, procesos biológicos, biodiversidad. Pero bueno, también es económicamente viable porque minimiza los costos de producción. Pero a su vez tiene que aumentar la eficiencia de uso de los recursos localmente disponibles. Va a ser todo un problema si tengo que fertilizar más con fósforo en nuestro sistema y tener que traer fósforo de Marruecos, Ucrania, Rusia, ¿o no? ¿Se van a terminar o no se van a terminar las canteras donde se extrae el fósforo? Y hay toda una tendencia que dice que sí, que se termina. Entonces, que no vamos a poder producir más. Bueno, por otro lado, no utilizamos insumos químicos. Entonces, ¿es posible hacerlo o no es posible hacerlo? Son todas preguntas que nos empezamos a hacer cuando arrancamos con la agroecología. Entonces, nosotros necesitamos, la agroecología plantea un cambio de mirada, de la forma que hoy se produce. De estos sistemas que hoy ya se plantearon, sistemas sencillos, de 1 o 2 cultivos de rotación, donde es una agricultura industrial, donde se ingresan mucha cantidad de insumos, el productor tiene que pagar una gran cantidad de insumos, atadas al precio del petróleo. O sea, aumenta el precio del petróleo, el costo económico para el productor es cada vez más alto. Sistemas muy sencillos, fáciles de manejar, realmente son fáciles de manejar, y generan un producto, un rendimiento, una cantidad de granos, carne, lo que quieran. Pero ese funcionamiento hace que haya todas estas externalidades que hoy se tocaron y muchas más. Por ejemplo, no se hablaron de los plaguicidas, que hoy lo plantearon. Pero los plásticos también, ¿no? Es otro de los temas. Pasar a un sistema mucho más complejo, donde sabemos que los sistemas son complejos, pero los simplificamos, donde haya más interrelación entre esos componentes, y si yo logro hacer funcionar eso, para eso somos agrónomos, esto podría funcionar, generar la misma cantidad de productos. No hablamos que haya una disminución de la cantidad, sino la misma cantidad de productos, pero más variados. Es lo que necesitamos. Nosotros tenemos alimentos variados. ¿Por qué hacemos soja y maíz nada más? Pensándolo así, digamos, globalmente, ¿no? Entonces, pensar que este sistema funciona, genera productos diferentes, con menor uso de insumos, y esto, si funciona, es más eficiente, tiene menos externalidades. No vamos a decir que no tiene externalidades, tiene menos. Entonces nosotros nos pusimos a pensar cómo arrancamos, y tratamos de formar un equipo interdisciplinario, donde haya
gente que trabaje en lo social, en lo ambiental, en lo productivo, y lo discutimos entre todos. No, el productivo está por su lado y los ambientales por otro. Entonces, uno dice, no, yo produje más, pero está generando un impacto negativo. Bueno, después lo solucionamos, ¿no? Entonces, nos quedamos siempre con la altísima productividad. Cuando hacemos los talleres de demanda del territorio, nunca aparece una demanda que diga que hay que aumentar el rendimiento de un cultivo. Ninguno, ni un productor, ni un agrónomo, nadie del territorio le parece que hay que aumentar los rendimientos. Sin embargo, todos son problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales de todo tipo. Entonces, ¿por qué seguimos aumentando la productividad? Entonces, formamos un equipo interdisciplinario donde estén la mayor cantidad posible de disciplinas, ¿no? Tenemos el caso de la Aurora, un campo emblemático de agroecología que fue reconocido por la FAO, ¿no? Como el único caso exitoso de Argentina, de agricultura extensiva. Cuando nosotros conocimos el caso, fuimos a visitarlo. Es un productor que en el año 95 empezó a hacer esto. Que no usó más insumos químicos, ni fertilizantes ni plaguicidas. ¿Cómo piensan ustedes que está el campo ese? Lo que yo pensaba desde mi, digamos, pensamiento agronómico que tenía hasta ese momento. ¿Cómo veía este campo? Que hacía 25 años que no tenía uso de insumos químicos. Iba a estar. Pobre materia orgánica. Cultivos que no rendían nada. Animales famélicos. Todo eso me imaginaba. Que los suelos iban a estar degradados y iban a estar tapados de yuyos. Eso pensaba yo. ¿Saben cómo vi esto? Y ahí donde me cambió la cabeza, hice la transición en la cabeza, tenía los mismos rendimientos que los vecinos. Tenía nosotros fuimos como agrónomos, medimos materia orgánica, hicimos un montón de muestreos del suelo. Un 1% más de materia orgánica que su vecino. 50 partes por millón de fósforo. Fósforo Bray. Y hacía 25 años no fertilizaba. Tenía biodiversidad, tenía artrópodos, tenía polinizadores, tenía todo. ¿Cómo puede ser? Los rendimientos, les dije, los mismos que sus vecinos. ¿Cómo puede ser? Entonces, todo eso te empieza a cambiar la cabeza. Y dijimos, bueno, tenemos que pensar de llevar esto que hace un productor, fueron nuestros jefes de INTA a ver ese campo. Lo llevamos en el año 2010. Lo vieron perfecto. Hace 12 años de eso. Lo vieron perfecto al campo. Pero era imposible de replicar en otro productor. Era irreplicable esa palabra usada en otro productor, porque lo podía hacer solamente ese productor y nadie más que ese productor por su idiosincrasia. Entonces va a decir, ¿qué? Medio... Bueno, quedó así. Entonces, bueno, tenemos que empezar a demostrar que sí se puede. O no, tenemos que evaluarlo. Entonces generamos un módulo en el año 2010, donde había un módulo, había un lote, perdón, de 25 hectáreas que llevaba hacia 10 años siembra directa y rotación de cultivos. No una siembra directa de monocultivo, siembra directa y rotación de cultivos. Y tomamos 10 hectáreas de ese lote y dije, bueno, acá esto lo va a seguir manejando el agrónomo de la cooperadora de la CHEP. Y esto lo vamos a manejar tomando las decisiones desde la mirada agroecológica. Entonces podíamos comparar, ¿no? ¿Y qué empezamos a ver? ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a olvidarnos de lo que estamos haciendo como agrónomo, como sistema productivo. Si yo le dijera a usted ahora, olvídense lo que se está haciendo hoy en la región pampeana. ¿Cómo plantearía la agricultura? ¿La plantearía con rotación? ¿La plantearía con insumos? Y no sé. ¿Por qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué pasaría si pienso en un cultivo donde no necesite, o yo planifico un cultivo para que no necesite de herbicidas, o que no necesite de insecticidas, por ejemplo? ¿Lo podría diseñar o no se puede? Entonces nos planteamos eso. ¿Cómo repensamos y rediseñamos? Pensando en la cooperación, en el reciclaje, en la regeneración. Y acá están, tenemos herramientas, pero que no las usamos para mí, ¿no?
visión sistémica, holística de todo el sistema, de todos los componentes, aumentar la biodiversidad genética y funcional. Tenemos la clásica, ¿no? La rotación de cultivos, pero también generamos policultivos, cultivos consociados, trigo con trébol, avenas vísceas, sorgo vísceas, sorgo soja, cultivos polivarietales, corredores biológicos. Todo esto son tecnologías nuevas, no es la agricultura de hace 30 años, como algunos plantean. No tiene nada que ver. Complementación entre la agricultura y la ganadería, protección del suelo, o sea, siembra directa, mejoramiento de la materia orgánica del suelo, actividad biológica, balance de nutrientes, manejo buscando el equilibrio de las poblaciones de artrópodos. Y por último, habíamos pensado decir, bueno, tratemos de eliminar progresivamente los agroquímicos, porque no sabíamos si íbamos a poder. Entonces, ¿cómo planteamos la rotación? Pensando en esto, ¿no? Aumentar la biodiversidad. Hacíamos avenas con vicia en esos años que ni se pensaba todavía en el sistema actual de producción de incorporar los cultivos de cobertura. Avenas vicias, sorgos intersembrados con soja, trigos con tréboles. Sobre la cosecha del trigo que queda el trébol, ahí lo ven verde, intersembramos avena vicia y generamos biodiversidad. Biodiversidad de hojas, biodiversidad de raíces, biodiversidad de flores, biodiversidad que es lo que necesitamos. Y a esa biodiversidad de plantas se asocia biodiversidad de artrópodos, biodiversidad de microorganismos del suelo, digamos. Entonces ahí nosotros después incorporamos en ciertos momentos la ganadería integrada al sistema. Siembra directa para favorecer y potenciar la fertilidad biológica de los suelos. O sea, para hacer eso, manejamos las coberturas y no usamos agroquímicos. Entonces, siembra directa de avena vicia, digamos, sin herbicidas, siembra de sorgo en siembra directa, sin uso de herbicidas, digamos, esto es lo que quedó, la cobertura de vicia pastoreada con el animal. Después de tener sorgo, digamos, generamos esa cobertura como para sembrar en directo otra vez el trigo, sin uso de herbicidas. Para el manejo de espontáneas, claramente las espontáneas van a nacer en los lugares que yo les dejo los espacios. Y yo dejo 6 meses un barbecho desnudo o con cobertura seca, las malezas van a crecer. Entonces no le tenemos que dar espacio. Ocupar los nichos, por ejemplo, cuando hacemos trigo con trébol, después de la cosecha ya está el trébol. Entonces, ahí no genera un lugar o de una planta que crezca, digamos, una maleza que crezca entre ese cultivo, porque fíjense lo que pasa, se cubre rápidamente en verano, y miren lo que es. Acá no tiene posibilidad de tener una maleza. Y a su vez, ¿qué hice? Y generé ese forraje que es una leguminosa que fija biológicamente el nitrógeno, y a su vez controla maleza, y a su vez tengo casi gratis. ¿Cuánto me salió a hacer ese trébol? La semilla. La semilla del trébol que le puse a la sembradora cuando sembré el trigo. O sea, el costo está en el trigo, más los $5, los $30 que me salió sembrar esto. Y tengo durante 2 años producción de carne gratis. Bolsillo del productor. Bueno, lo que dijimos, la competencia de los cultivos de cobertura. Fíjense cómo cubre rápidamente, un buen cultivo de cobertura sembrado temprano, cómo cubre rápidamente. Y termina con eso, que hoy lo vieron, ¿no? Flores, abundantísima cantidad de biomasa. Nosotros nos dedicamos a generar biomasa. Entonces, todo esto, en la gran mayoría de las veces, se pasa a bosta y a orina en el lote. Obviamente que también evaluamos rolados. Esto se roló el 20 de octubre del año 17. Todo esto son los trabajos que hacemos en el módulo. Se sembró sorgo con soja. A veces usamos este tipo de herramientas para a veces controlar, digamos, cuando están en exceso, pero fíjense, es una muy buena herramienta que tiene la posibilidad de cortar el ciclo de la maleza, pero que no disturba el suelo. Queda todo el cultivo de cobertura. Fíjense qué efecto tiene sobre 8 meses después de haber esto de este año. 4 días después,
O sea, el 30 de septiembre se pasó el mes hasta ahí. Este era un centeno con vicia. Y fíjense cómo está, fíjense la maleza. O sea, después eso va a gruesa. Este es el caso del año 2020, la avena vicia, digamos. Esto es avena, vicia, tiene algo de trigo, algo de regrasa, algo de crucífera, es lo que buscamos, la biodiversidad. Después pastoreamos, y así queda cuando sembré la gruesa, sin usar ningún tipo de agroquímico. Acá tiene un dato muy interesante que es el NAN. ¿Conocen el NAN? Sí, es el nitrógeno potencialmente mineralizable, y cuando trabajamos en el módulo agroecológico estamos hablando de estos valores, 70, 75, 80, 85, y cuando se hace un sistema de siembra directa con rotaciones, anda en 35, 38. La miña C4, también es muy importante para el tema de generar biomasa, generar raíces, generar cobertura, competencia. Y también pensamos en no hacer solamente monocultivos, sino que son policultivos, ¿no? Sorgo con soja, maíz con soja y vicia. Obviamente que la soja o la leguminosa es el cultivo acompañante. El que se cosecha es el cultivo de cereal, ¿no? Ese cultivo acompañante, ¿y por qué hacemos esto? Volvemos a lo mismo, competencia con malezas. Fijación biológica de nitrógeno, flores, biodiversidad, raíces. ¿Por qué ponemos la soja acá? Porque después de este cultivo estamos pensando en qué vamos a hacer después. Entonces vamos construyendo para pensar en el cultivo que viene después, que va a ser un trigo o una cebada en nuestra zona. Entonces, si yo hice un cultivo de cobertura, la vicia, lo que generó la vicia se lo consumió el trigo o el maíz. Pero si yo hago un maíz como monocultivo y después hago un trigo, obviamente va a tener deficiencia de nitrógeno y voy a tener que fertilizar. Pero si yo voy poniendo estos servicios dentro de los cultivos, vamos teniendo de alguna manera todo esto, digamos, falta de fertilidad de los lotes actuales, podemos decir, vamos cubriendo esas deficiencias. Bueno, esto es lo mismo. El trigo está después del sorgo, cultivo de trigo con trébol, vamos a ir avanzando. Y es muy importante el rol del animal. Entonces, cada vez que tenemos un cultivo forrajero, pastoreamos y metemos todo. Para lograr esto, altas cargas, bajo tiempo de ocupación, fundamental para evitar el efecto de la pezuña del animal. Pero a su vez, o sea, con esto hacemos conversión a carne, pero a su vez también se hay dando vuelta gramíneas, algunas plantas espontáneas, también la consumen. Entonces, con el tiempo van logrando que las malezas no semillan. Cada vez semillan menos, y el banco de semillas se va terminando. Pero a su vez, suplementamos con aflechillo o con algún speller de molienda o de la bioindustria, de la industria, digamos, de aceitera, digamos, con los spellers de soja, girasol o aflechillo de trigo, estamos pastoreando en el lote. ¿Por qué no tenemos que poner el filtro? Si generamos un caos. Entonces, suplementamos con aflechillo, con esto mejoramos la dieta del animal, más o menos dando entre 2 y 3 kilos de aflechillo por animal por día, es el equivalente a unas 1000 kilos de aflechillo cada vez que pastoreamos, 1000 kilos por hectárea, y eso tiene un montón de nutrientes, fósforo sobre todo, pero tiene fósforo, tiene calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc, un montón de nutrientes que lo estoy devolviendo al suelo, que la agricultura actual eso no lo está haciendo y no lo estamos viendo todavía. Pero hay una deficiencia de zinc en los suelos de la región pampeana monstruosa. Entonces, estamos recuperando a través del bosteo y la orina. Pero para eso tiene que estar el animal en el lote. Y tiene que empezar a aparecer estos bichitos que son los escarabajos tergoleros para que reciclen. Si no, las botas van a estar momificadas y no van a tener ningún tipo de sentido. Para esto tenemos que repensar también la ganadería.
hacemos corredores biológicos con el Centro de la Biodiversidad, eso lo estamos diseñando ya en los campos de los productores. Avanzo rápido, tenemos estudios de los artrópodos y la función que cumple cada uno, esto les puedo pasar un dato. Ahora, cuando empezamos a ver algunos resultados, vemos que en toda la secuencia y en la comparación que podemos hacer, que mire, esta es una secuencia que se recicla el agroecológico de avena galicia, sorgo, soja, trigo rojo. Y esto vuelve, cada ciclo que es 3 cultivos en 2 años. Y el ciclo de agricultura actual es avena, soja, trigo. O sea, es una rotación soja-trigo con un verdeo de invierno en el medio. También, digamos, en 3 cultivos en 2 años. Ahora, fíjense cómo producimos. Vamos a agarrar el enlace. En cada ciclo, el agroecológico vendió 19.000 kilos de biomasa aérea y 15.000 el actual. O sea, tenemos un 28% más de producción de biomasa, pese a que no tiene ningún tipo de plaguicidas, ni de fertilizantes. Y dejamos un 30% más de residuo en el lote cada vez que se siembra el siguiente cultivo. Ese es el nivel de cobertura que tiene el suelo. Un 30% más que el sistema de siembra directa. Cuando entramos a ver cuestiones ligadas a lo económico, que para mí es fundamental, y esto hay que pensarlo realmente como es, acá vemos los ingresos de cada uno de los cultivos que hice en estos 13 cultivos en 9 años. Este es el ingreso bruto, es rendimiento por precio. Yo acumulo todo y me da esto. Miren, las 2 líneas son paralelas. El agroecológico y el sistema actual de producción. Entonces, ¿cuál rinde más de estos 2 sistemas? Rinde lo mismo. Y eso que hay que apuntar, a que rinda al menos lo mismo. Entonces, rinde lo mismo. El ingreso para el productor es el mismo. Ahora, fíjense la diferencia en los costos directos de producción, que es labores, insumo, cosecha, semilla, gasto de comercialización. Mire el sistema actual de producción. Cada vez necesita más, va para arriba. Y eso es lo que se está viendo, lo que contaba al principio. Fíjense el costo directo del agroecológico. ¿Quieren sacar el margen bruto? ¿Y la diferencia entre los dos? Miren, el agroecológico. Cada vez tiene más margen bruto, más plata, el bolsillo del productor, plata que queda en el territorio. Que es otra cosa fundamental. El sistema actual de producción se mantiene constante. Plata en el bolsillo del productor. Rinde más los cultivos, pero la plata en el bolsillo es siempre la misma. Entonces, si yo veo en estos 13 años y 9 cultivos, el sistema actual, el acumulado es lo mismo, porque rinden igual. Más diverso, menos diverso. Tiene un 50% menos de costo directo y un 156% más de margen bruto que le queda al productor en bolsillo. Entonces, esto tiene sentido y el productor lo busca hacer. Este es otro punto. Retorno por dólar invertido. El productor saca $1 y lo invierte en una hectárea de trigo no agroecológico. Le retorna 35%. Por 6 meses, 35% es altísima la tasa de beneficio. Ahora, ¿qué pasa si yo lo puedo comparar con un sistema agroecológico? 2,36. O sea, un 130% de rentabilidad en dólares. Entonces, esto también lo mira el productor, que nosotros muchas veces como investigador no lo miramos. ¿Qué pasó? Esto hicimos un estudio con el grupo de suelo de Quinta Balcarce, en donde tomamos el módulo, lo dividimos en 3 ambientes, con sistemas, digamos, de ambientación, hicimos 3 ambientes, ambiente de alta, media y baja productividad. Y miramos algunas cuestiones vinculadas a la física del suelo, donde vimos, pese a que los dos son en siembra directa, este tiene muchísima más ganadería. Fíjense la densidad aparente, significativamente más bajo que el sistema de siembra directa y buenas prácticas agrícolas. Entonces,
Esto es una significancia importante. Nosotros caminamos un suelo y nos damos cuenta si estamos en el ecológico o no estamos. Pero por otro lado, acá está la diferencia. Nosotros teníamos en el estudio inicial 4,8% de materia orgánica en los primeros 20 centímetros. Cuando fuimos a los 6 años, en el 2017, empezamos en el 2011, en el 2010, teníamos un 1% más de materia orgánica en los primeros 15 centímetros. Fíjense las diferencias. Entonces, cuando vos empezás a mostrar todo esto, y a ver los resultados, y a mostrárselo a los productores, ¿qué hacen los productores? Estas son las fotos. Módulo agroecológico, no agroecológico. Hay otro estudio que hicimos, el estudio de doctorado de Nita Marco Juárez, Jimena Ortiz, por ahí la conocen, que también mostró el mismo lote, pero a 10 centímetros. De hacerlo a 20 centímetros o más, profundo eso a 10 centímetros. Fíjense, un 26% más de nitrógeno total. Un 20% más de carbono orgánico en el suelo. Un 18% más de carbono de la biomasa microbiana. Lo que buscamos al principio, que era mejorar los procesos biológicos, lo estábamos logrando. Y a través también lo podemos lograr a través de las enzimas del suelo. 70% más de enzimas, 40% más de esta 50% más de carbono, 55%. O sea, estamos incentivando y regenerando los procesos biológicos que tienen que ocurrir en el suelo, que no están, por la forma que hoy tenemos de producir. Entonces, como para resumir, la agroecología es un enfoque multi-interdisciplinario que ofrece un marco para rediseñar un nuevo sistema. Está en nosotros que lo podamos hacer o no lo podamos hacer. ¿Énfasis en canales cortos de comercialización? Obviamente que la agroecología plantea eso. Algunas veces se puede, otras veces no. Pero se busca. Contribuye al rediseño a nivel finca, pero también no solamente a nivel del productor, sino también paisaje. Hay que repensar los paisajes que nosotros queremos tener en nuestros territorios. Construcción de redes alimentarias sostenibles. Trabajo en red entre agricultores, ciudadanos e instituciones. Eso es fundamental. Puede ser una herramienta para integrar los sistemas agroalimentarios y los espacios locales con el fin de mejorar la calidad de vida. Lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida. De todos nosotros. Entonces, no solamente de los productores, no solamente de la industria, de todos. Entonces creo que está bueno para discutirlo. Y está bueno cómo se piensa desde la agricultura. Es la co-construcción. Entre todos tenemos que definirlo. Entre los consumidores, entre los productores, los agrónomos, las instituciones. Creo que ahí está el fundamento de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir también. Bueno, tenía algunas cositas más, pero lo dejamos acá. Esto no solamente es el módulo de barro, así empezamos. Hoy ya estamos trabajando con todos estos productores, que es hasta donde nosotros estamos, hasta donde podemos llegar más o menos. Pero esto sigue creciendo. Yo tengo entre 2 y 3 llamados por semana de productores que quieren pasarse a estos sistemas, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo en nuestros sistemas productivos que el productor no aguanta más. Y les dejo la última para que lo busquen en internet, el establecimiento Argelanda, que está ahí, acá en Claromecó. Por ahí le hago propaganda también a Daniel de Claromecó. Este es un productor que era líder en siembra directa. Fue el pionero en el desarrollo de siembra directa. En el 2011 dijo, hasta acá llegué, 300 hectáreas. No me da más los números de lo que estoy gastando y lo que se está produciendo. Y empezó a hacer algunos cambios. Como acá no se ve, pero acá dice 2018. Acá dice 2018. Esta fue la última vez que hizo la siembra directa como está planteada hoy en los sistemas productivos. Siembra directa con uso de agroquímicos. Estos eran sus números en general del establecimiento. Recuerden, son 300 hectáreas. Ya en el año 18-19 llevaba 1 año y medio de la reconversión a la transición agroecológica. Miren, 1 año y medio. Disminuyó las tasas de interacción de nutrientes, porque lo pasó un poco más a ganadero. Utilizó un 60% menos de fertilizante nitrogenado. El fósforo había seguido. Bajó un 83% el uso de glifosato. Un 80% y muchos bajó casi el 100%, no usó más. Hoy ya no usa nada de eso.
Todo esto lo eliminó. Ahora, ¿qué costo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué costo? En ingresos anuales, ingresos del bruto, ¿no? Tenía $666, en el 2019 tenía 691. ¿Perdió? No perdió, ganó 4%. Ahora, ¿cómo fueron los costos? Esto es bruto, ¿eh? Acá después hay que pagar todo. Los costos directos disminuyeron un 13%. No es mucho, pero disminuyó mucho el gasto de comercialización. 28%, porque pasó algo más de ganadería que tiene menos gasto de comercialización. El margen bruto. ¿Qué pasó con el margen bruto? 57% más de margen bruto. Por haber hecho algunos pequeños cambios en el diseño de los sistemas productivos. Hoy ya eso se duplicó, porque no usó más nada. Este es otro productor de Bragado, que también empezamos 1.300 hectáreas hace 5 años. Les puedo mostrar también los resultados, son muy parecidos a los de... Pero lo que le quería mostrar, este es un productor que era con mucha, o sea, un productor que usaba mucho y con mucha productividad. Ese es el maíz que sigue haciendo todavía en sistema convencional. Este es el sorgo que hace en agroecología. Es el tercer, cuarto cultivo que hizo, obviamente que no es sorgo, es sorgo por sorgo. Entonces, no es que hay que producir un 30% menos. Pensando y rediseñando, realmente se puede producir de la misma manera, pero hay que pensar distinto. Tenemos que, son muchas veces conocimientos que necesitamos. Y toda la investigación, o el 90% de la investigación, se desarrolla para ese tipo de agricultura y no para esta. Si tendríamos más investigación para esta, los saltos podrían ser mucho más importantes. Bueno, gracias. Tenemos un tiempo relativamente escaso, pero creo que hay que dar lugar a las preguntas porque los temas que se han presentado dan posibilidades. Le voy a pedir acá al doctor Vinicio y a Federico, todos los que han estado, que ya sea Federico, que se acerquen acá. Y había en lo posible, si pueden decir a qué va dirigida la pregunta, explicamos la situación. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Regini, soy productor y asesor de la zona. Bueno, están viendo como actuante de una parte de la facultad. Por ahí lo que veo de todo esta, y me he complicado de hacer una pregunta a uno solo, no es una afirmación, y dentro de esa afirmación, dejando para un debate, veo que toda esta compendio, esta charla, ha llevado a que hay que cambiar la matriz productiva de la zona, ¿no? Pero ese cambio de matriz productiva tiene una demanda social que hoy creo que es difícil de cumplir, porque bajo el sistema que han planteado necesitaríamos más mano de obra de personas en el campo. Y lo estamos viendo que hay una caída de la. ¿Cómo ven eso en su tema y en su proyección? Bueno, nosotros vemos que el sistema agroecológico de por sí no necesita más mano de obra, perdón. Sí, porque tiene ganadería. Entonces, si vos querés plantear un sistema mixto agrícola-ganadera, para mí es fundamental, porque lo que está escaseando justamente es trabajo para la gente. Entonces, vos podrías, no digo en el corto plazo, pero en el mediano plazo, repensar, decir, está bueno que haya capacitaciones para personal para los campos. Quizás
valdría la pena, porque en realidad lo que nos está pasando es que hay poco trabajo para la gente. Entonces, no sé bien a qué demandas sociales te referías. Yo básicamente lo que veo hoy como productor mixto de la zona es que cada vez más difícil de vivir. O sea, vos me estás diciendo que es falta trabajo y yo te digo que falta gente. Entonces, No, yo digo que falta... Hoy si miro acá y le pregunto a todos de los que estamos acá, ¿quién está dispuesto a ser productor y poner esto, más allá de decir, yo soy asesor? Pero ¿quién está dispuesto a ir todos los que estamos acá a ser productor? ¿No? A arriesgar. Arriesgar, como se dice. ¿Cuántos de acá somos productores? Vamos a decir, yo soy productor. O voy a ser productor. Yo les puedo asegurar que de acá, lo digo, capaz que estoy equivocado, pero de acá ni el 5% va a ser productores de agricultura. Y es una estadística que se ve cada vez más grande a nivel país. Cada vez productores. Yo entiendo perfectamente lo que decís. Productores. Yo vengo del campo, viví en el campo de chico y veo la problemática. La problemática está tal cual. Siempre nos decían a nosotros, andá a estudiar, porque en el campo no tenés posibilidades. Entonces, eso también tenemos que pensar. ¿Por qué no hay posibilidades en el campo? O sea, educativamente, o sea, culturalmente lo hemos visto así. Entonces, pensar que hoy muchos de los productores que están en el grupo nuestro, hay productores de 50 hectáreas, pero hay productores de 3.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que veo yo que está pasando? Que están volviendo al campo a aquellos productores que se habían ido los padres y ellos vuelven al campo a producir pero de una manera diferente. No quieren más del sistema actual de producción. Entonces son chicos jóvenes de 30 años, 35 años que hacen el replanteo y dicen, yo voy a seguir produciendo, pero de esta manera. Y leo por un 50% de los casos son eso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Bueno, me presento, yo soy Sergio Pascal, docente de la facultad, pero también productor agropecuario en algún caso. Si uno tiene que hacer una línea de comparación entre las frecuencias de las charlas, evidentemente algo que mencionó Federico es lo que diferencia con la escala. Entonces, cuando uno empieza a hacer este análisis a través del tiempo y a través del espacio, uno lo que ve es que estas tensiones que mencionaba Ernesto siempre terminan recayendo sobre un sector. Es decir, las tensiones siempre se resuelven en un ámbito que está muy cercano a lo agropecuario. Y por lo que decía Federico, digamos, los gases de efecto invernadero que se producen en Argentina, digamos, ese 0,7% que mencionaba, el sector agropecuario está por debajo del 50%, mencionó. Sin embargo, las tensiones siguen siendo sobre el sector agropecuario. Entonces, las tensiones siempre van recayendo sobre un área, y no veo los mismos esfuerzos puestos de manifiesto en el más del 50% que mencionaba. Y con los desafíos que planteaba Federico de establecer, digamos, por un lado seguimos igual, por otro lado llegamos a la carbono neutralidad, con la cuestión de compromiso total, si se quiere, pero que llegamos a una carbono neutralidad de un sector, por lo que mencionaste al final, es la carbono neutralidad solamente de la producción agropecuaria. O sea que lo que estaríamos reduciendo sería también una fracción del total que estaría de ese 0,7 que está produciendo Argentina. Y que cuando uno se pone a pensar el esfuerzo que manifiesta, está bien, está buena la propuesta esta, pero las presiones o las tensiones de estas que se mencionan, no las tiene el productor ni el colega ingeniero. Las tensiones vienen del gobierno y de las políticas, y de las geopolíticas. Entonces, cuando el desafío es, tenemos que producir proteínas para el mundo, yo no percibí en la presentación de Martín, por ejemplo, cómo
cubrimos ese desafío de la... Sí, está bueno, los números que presenta está bueno, digamos, la posibilidad de mejorar el suelo, pero el desafío es, bueno, a ver, ¿qué hacemos con el abastecimiento de proteína del planeta? Que no lo define ni el productor del barro, ni el productor de la pampa, o sea, lo define la tremenda demanda de proteína y que con la ganadería nos llegamos ni por casualidad a cubrir toda la demanda proteica que tenemos en el mundo. Entonces, cuando uno, digamos, plantea todos estos desafíos, son interesantes, pero, digamos, no me da la sensación de que con estas diferentes escalas de análisis podamos llegar hoy, en el corto plazo, y a cubrir los desafíos del carbono en la sociedad y a generar una rentabilidad, que es lo que te dice, es lo que mencionaba Martín, se fueron 150.000 productores más del sistema. En la década de los 90 se fueron 250.000 más. Y entonces seguimos sacando productores del medio, pero la presión siempre aparece sobre el sector agropecuario. Entonces, yo veo, por ejemplo, acá en la charla, veo, no sé si todos los productores, pero veo una potencia instalada en el parque automotor bastante importante. Entonces, cuando uno dice, che, pero nadie está mirando a los que no son productores, haciendo un poco la... No sé, ¿quién quiera Sí, es cierto. Pedir lo sucesivo que puedan concretar más la participación en la diversidad. Es cierto eso de que la presión va ahí y que por ahí estamos como digo, se está y capaz que es cierto que estamos siendo cómplices de estos juegos geopolíticos que van por encima. Pero también para cumplir ciertas cuestiones y para seguir recibiendo inversiones es necesario cumplirlas. Con respecto a la agroecología. Hoy la demanda es de soja o aceite de soja, que es lo que principalmente. Pero también hay una tendencia a cambiar las dietas a nivel mundial. No creo que nos vayamos a volver todos veganos o vegetarianos, pero tal vez las demandas puedan cambiar. Y si seguimos solamente produciendo soja, y se cae esa demanda porque Europa no quiere comprar más carne de cerdo de China y tienen, qué sé yo. Es bueno estar atento y adelantar esas cosas. Había un chiste que lo he visto en varias presentaciones sobre el cambio climático que dice, ¿y qué pasa si al final terminamos creando un mundo mejor y el cambio climático era una mentira? Bueno, ¿qué pasa? Que terminamos creando un mundo mejor. Y muchas de estas cosas son soluciones basadas en la naturaleza o co-beneficios. Entonces, mejorar una cosa también ayuda a mejorar otra. Y lo que sí es cierto es que Isune, era por ahí que quería preguntar, el costo económico parece estar claro en estos ejemplos, pero ¿cuál el costo intelectual me preocupa a mí? Me parece mucho más difícil intelectualmente de plantearlo. Sí, No, yo en algunas cosas coincido. Yo cuando dije 150.000 desde el año 90 hasta ahora, porque eran 350.000 productores en el 80 y pico, o sea, toda la secuencia, digamos, de los cambios productivos que hemos sufrido han ocasionado eso, digamos, no es solamente en los últimos tiempos. Pero está sucediendo y no hacemos nada para cambiarlo. Es más, los costos son cada vez más altos. Y ese riesgo productivo, yo no lo veo que está metido en ninguna ecuación. Entonces siempre se quedan los productores chicos. Mi familia teníamos 150 hectáreas y había 15 productores a la redonda con 150 hectáreas y no quedó ni uno. El caso de Juan Kier, eran 10 productores que estaban en el grupo con él y el único productor que quedó es Juan Kier. Y no hicimos nada como agrónomos. Yo soy sincero, muy autocrítico de lo que hacemos. Y ahí está el inconveniente, digamos, ¿no? Cuando no, seguimos haciendo algo por hacerlo porque eso es lo que nos indicaron, o eso es lo que nos dijeron, y no reflexionamos con lo que estamos haciendo.
Perdón, asumo una cosa. Yo viví toda la vida en el campo y si yo iba de un año para otro y no me daba cuenta si estaba perdiendo materia orgánica o no, si no lo analizaba. Y pueden pasar 10 años y no me doy cuenta. Ahora, cuando empiezan a aparecer todos estos mapitas, decir, ¿qué estamos haciendo? Y no hacemos nada, seguimos haciendo lo de siempre. Perdón, un poco era en este sentido, porque él planteó, Martín, bueno, buenos días a todos. Él planteó el tema de la concentración en económica y de productores, en la forma de producir hoy en día. Y mi pregunta iba si que el paradigma de la agroecología estaría frenando de alguna manera esa concentración. Me parece que es un tema un poco mucho más complejo e interpreté que vos lo planteabas como que frenaría o mitigaría la concentración económica. No, yo lo veo como una alternativa para el productor chico. Está bien. Después sirve para cualquier productor, como te estoy explicando, hay productores de 5.000 hectáreas. Y me atrevo a decirte, y hay autorreferencia, mi marido es productor agropecuario de una zona muy cercana a la tuya, y te diría que él está en el día a día tratando de mantener y de reproducir su condición del productor para que no se vaya y no tenga que alquilar el campo, dejar el campo. Entonces, por ahí el riesgo es mucho mayor, me parece, en una mirada que coincido, es muy potente, pero en el día a día el productor lo que necesita es mantener sus condiciones como tal, y por ahí el riesgo de plantearse un cambio de paradigma hacia una agricultura agroecológica es bastante riesgoso. Simplemente eso, gracias. Bueno, realmente lo que han planteado significan todos desafíos para nosotros, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes que van a tener que abordar toda esa problemática. Pero a mí me quedó en duda, creo que fuiste vos, Néstor, que presentó los mapas de reducción de superficie agrícola, de superficie con forestación para el año 2050, el tren de reducir la emisión del efecto invernadero, etc., ¿no? Yo pregunto, si está previsto que para el 2050 va a haber 10.000 millones de habitantes en la superficie terrestre, estamos planteándonos reducir la superficie agrícola, ¿con qué le vamos a dar de comer a esos 10.000 millones de habitantes? Sí, la previsión de 10.000 es también una cuestión de escenarios. Hay previsiones de 10.000 a 2050, hay previsiones de 9.000 y hay previsiones de menos. Hay un incremento. Sí, claro. Bueno, sí, vuelvo a la introducción que dije al principio, que es esa tensión que estamos viendo entre la necesidad de alimentar a la población mundial creciente, por un lado, por otro lado, tratar de preservar los ecosistemas y tratar de preservar el ambiente. Y ahí se están, digamos, produciendo los grandes conflictos entre visiones. Quedaron expuestos acá mismo en esta mesa. Y es un desafío importante. Quiero hacer un comentario sobre el propósito de los desafíos que enfrentaría la agricultura en esta región, que traté de compartir, es tenemos muchos recursos disponibles hoy, para mí es agua, que estamos subutilizando de forma muy grande y que cubre mucho esa brecha. Hay varios estudios que muestran que solo el uso adecuado de estas tecnologías en forma integrada, exportaciones, densidades de planta, adaptación de materiales genéticos locales y modernos y nutrición a los cultivos, cubre una brecha superior al 20% de los rendimientos actuales. Entonces, mucho de ese bache productivo está cubierto con los recursos que ya tenemos hoy, usados de forma mucho más dirigida, más específica. Sí. Yo voy a intentar hacer una reflexión, espero que no tan larga como Sergio, y voy a terminar con una pregunta para Federico. Pero voy a intentar responder la de Juan con respecto a que la agroecología es multidisciplinaria, como decía muy bien Martín, y atiende a múltiples problemas de la sociedad, en el que uno, por ejemplo, sería la crisis habitacional que tenemos hoy en día en el país, por ejemplo, hablando por ahí solamente del país de la región.
Celebro que esté Martín Zamora, que se haya hecho tantos kilómetros para venir hasta acá, que le hayan abierto la facultad, porque hasta ahora, desde las gestiones no se había dado un espacio así, se había dado por ahí desde la biblioteca agroecológica, y espero que hayan quedado muy claros varios conceptos que escribió acá. Yo no quiero entrar, pido disculpas por ahí si ofendo a alguien. Me gusta ser ordenado, el inodoro en el baño, la cocina en la cocina, la heladera en la cocina, digamos, y esto de que cada uno pueda hablar de la temática que tiene claro. Me parece, Federico, que ahí cuando mostraste dinámica ego, era una modelización, nada más teniendo en cuenta los paradigmas actuales, y no suponiendo o pensando en una ganadería o en una agricultura pensada desde otro paradigma, que me parece que podría ser la solución a las problemáticas que dijeron después Ernesto y Martín Díaz ahorita, el otro Martín. Me parece que para ahí sería muy interesante pensar desde otra visión. Para el año que viene, en uno de esos proyectos, es una de las cosas que tenemos que incluir, otras, no necesariamente agroecología exactamente como presentó él, pero otras formas de agricultura, y tratar de incluirlas en el trabajo del modelado, que obviamente que no está, es simplemente modificaciones en las cantidades, las superficies, el uso de insumos, los rendimientos de la agricultura y la ganadería como existen hasta hoy. Claro, no quiero decir más, o sea, una agricultura con, una actividad agropecuaria con más rastro, con más materia seca en el suelo, a raíz de los fertilizantes, también incrementar la huella de carbono de todos esos sistemas, en lo que implica transporte, distribución y un montón de cosas más. Sí. Una pregunta, comentario para Ernesto, puede ser. Como vos mencionaste, para ahí es un poco técnico, pero mencionaste estudios con metaanálisis sobre ver que mostraban en general ventajas sobre la agricultura convencional, comercial, industrial, sobre la agroecología. El rendimiento. Sí, no, tomemos eso. Pero lo que yo recuerdo de lo que se comenta en general sobre el metaanálisis, la combinación de resultados de diferentes investigaciones, es que tienen el problema del sesgo positivo. Es decir, todos sabemos que lo que se publica es lo que da bien, lo que no da. Eso está reconocido por un lado. Y la otra es, yo no sé hasta qué grado que esos estudios son, ¿cómo podría decirlo? Pari passu, es decir, que tienen la misma situación de su lugar y de. No me sale, bueno, sí, de escala, además, de la comparación entre los dos sistemas. Y la otra es lo que algo se sobrevoló, que creo que lo dijo Martín el citante, es el hecho de la diferencia en la intensidad de la investigación que se ha hecho sobre la agricultura convencional, industrial, agroecológica versus la agroecológica. Uno sacaría el ejemplo de los autos eléctricos. Hace 20 años era una quimera y ahora tienen un futuro casi de exclusividad. Ahora, completando eso, ¿cuántos de los estudios hay que pongan realmente en paridad de situación a las dos formas, los dos sistemas de función? Bueno, una pregunta, propio de un estadístico. No, se realiza contradicción. Claro, hay mucha más información sobre los sistemas convencionales, mucho más que sobre los sistemas agroecológicos. Yo vengo vos lo sabés bien, vengo de una investigación muy convencional, donde tomo como certeros, entre paréntesis, los datos que vienen de revistas científicas con un referato importante, que publican en base a estudios verificables, validables. Desde ese punto de vista, tengo ya un criterio formado. Los trabajos de metaanálisis abundan, sobre todo en el área médica, abundan muchísimo y han aportado una cantidad de soluciones a problemas médicos complejos. Yo presenté 2 trabajos de metaanálisis.
Uno es que mostraba los rendimientos y otro que mostraba el tema de la biodiversidad. Y donde mostraba ese metaanálisis que los sistemas orgánicos tienen un 35 o más por ciento de biodiversidad que los sistemas, que la agricultura convencional. O sea que te presenté los dos ejemplos, pero hay cientos de trabajos de ese tipo, ¿no? Una pregunta que yo siempre me hago es, yo coincido con Martín en que estos sistemas orgánicos o agroecológicos, en realidad la agroecología es una ciencia que estudia tanto los sistemas intensivos, extensivos, Perdón, porque la agroecología es una ciencia. Lo tengo que aplaudir. Yo creo que sí, que nace en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Lo que se está mostrando es que en gran parte de los países que evalúan estas cosas, menos del 5% de los sistemas son orgánicos. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, en la Argentina también, menos del 5%, de los cuales aproximadamente el último censo nacional agropecuario muestra un 2% de sistemas agroecológicos. Una de las preguntas más elementales que se hace es por qué no prosperan estos sistemas. Yo creo que parte de la respuesta la dio Martín. Son sistemas que funcionan para una pequeña agricultura, para una agricultura de comercio local, sin grandes cadenas y sin grandes intermediarios, y creo que bajo el sol hay lugar para todo el mundo. La Argentina tomó un camino de una agricultura agroexportadora en la cual, bueno, las escalas son importantes y que no se cuenta eso, ¿cierto? No sé si decirlo. No, que está buena esta discusión. Creo que está buena la discusión y para no... está demostrado que se puede hacer a gran escala la agroecología porque hay productores que pueden ir a visitar a ustedes de 500, 1000, 2000, 5000 hectáreas y se hace, digamos, y a gran escala también. No es el sentido por ahí de la agroecología, pero creo que se puede hacer. Y cuando hablamos de estas cuestiones del estudio de metaanálisis, yo también conozco acá en Argentina casos de agricultura orgánica certificada y no son sustentables. Es más, conozco bien claro el caso de Hausbrock. ¿Conocen Hausbrock? Dejó de hacer agricultura porque no le convenía económicamente, porque el cultivo le rendía 2000 kilos. Cuando están en el mejor lugar de desarrollo donde los productores vecinos cosechaban en 5000. Pero no hacen agroecología, no tienen nada que ver con lo que hacen. Cambian no uso de agroquímicos por labranza. Entonces no tienen problema con eso porque hacen labranza. Entonces, si vos te pones a pensar eso, la quema de carbono que es la cantidad de consumo de combustible, y no es el planteo de agroecología, y muchas veces se confunde, entonces se mete todo en la misma bolsa. Se mete el orgánico, se mete la agroecología, se mete la biodinámica, y entonces por ahí en esos estudios se mete todo junto como las alternativas. Y yo creo que la agroecología es pensada técnicamente, pensada, digamos, desde una mirada de una tecnología de procesos. Es decir, ¿cómo hago yo mi cultivo para que no tenga problemas de fertilidad de suelo? O para que no tenga problemas de nivel, digamos, escaso de nutrientes. ¿Cómo hago para que no se me enferme? ¿Cómo hago para que no me lo afecte una plaga? Entonces, cuando vos empezás a pensar eso y lo armás de ese modo, después el productor solo dice, mira, yo desde que empecé a usar, de hacer agroecología, no tuve que usar nuevos insecticidas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Que te lo diga el productor y que vos ni siquiera lo pensaste si aparecía la plaga o no aparecía. El productor mismo te lo dice. Entonces, hay cosas que aparecen emergentes, que llamamos nosotros, que ni las tenías pensadas en el momento que diseñas, pero se van dando en la medida que van avanzando los productores en los procesos de transición agroecológica. Es notable el pensamiento que tienen los productores y cómo cambia la mirada. Voy a hacer un comentario complementario a lo que decía Néstor. A mí me parece que la agricultura, tal como vos decías, la agricultura de gran escala es compatible con una lectura ideológica. Pero resulta que es más compatible con
la agricultura de contratistas, la agricultura de arrendatarios a gran escala, la agricultura de conglomerados públicos, no existen más. Y cuando habla Martín II, habla de productor. Está hablando de un tipo que está en el campo. Estoy generalizando. No por generalizar. Bien. ¿Por qué? Porque cuando habló de Martín I, habló de los procesos que hacen al funcionamiento del sistema, que es la eficiencia de los recursos que disponemos. Y eso lo usa el productor 1, el 2, el 3 o el 5, y la decisión de cómo la escala va en otro carril. Y hoy, que para mí sigue siendo el mayor desafío, es no desaprovechar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque desaprovechar lo que tenemos no es construir algo que no existe, es hacer lo que podemos, y lo que tenemos a mano. Y en ese camino, la mejor condición de densidad, la mejor condición de cobertura de suelo, trae aparejado disminución de presión de malezas, mejor adaptación a plagas. O sea que es parte del sistema entender cómo el sistema funciona. El productor es parte del sistema, no se excluye o se incluye por la necesidad de un cultivo o el rendimiento, sino por su decisión de organización. Y ahí es donde empezamos a, por eso digo, ojo con la ideología en cuanto a la interpretación, porque el lote es el lote, y la respuesta de los genes de maíz no mira cómo es el que lo sembró, sino mira los recursos que tiene para expresarse. Y hoy estamos olvidándonos que muchos de los cultivos no están adaptados localmente, y los traemos, y otras adaptaciones que hacemos buscan milagros en tiempos que la falta de agua, la golpe de calor, lo limita. Entonces, sería cuidadoso en hablar saltando las escalas, porque ese salto de escala nos pone en un ruido, es decir, yo miro el planeta y no miro el lote, o miro el lote y miro el planeta. Se haría una observación. Corto yo aquí. Pero justamente, si bien el maíz no mira el productor, sí mira el maíz. Y justamente la generalización de cultivos no adaptados, de variedades no adaptadas y de tecnologías no adaptadas viene de la mano del contratista o de la agricultura empresarial. Sí. Yo tengo que responder. Podemos seguir la lectura. Una pregunta para Martín Zamora. Mi pregunta es, de esos productores, ¿cuántos son de tierra y cuántos aquí? ¿Tiene alguna estadística o no hay? No, porque son, como busca la biodiversidad de la agroecología, también son muy diversos los productores. Hay productores que arriendan todo, pagan todo el rendimiento. Hay productores que son dueños. La gran mayoría, una parte es dueño y la parte arrienda. Pero hay productores que arriendan todo y hay productores que solamente tienen su parte. Aquí va mi pregunta, quiero que es un poco el problema, ¿no? Que estos procesos agroecológicos llevan a una transición, ¿no? No pueden ser explosivos, No. porque si no, económicamente se va a complicar. Bueno, esa es la idea que tenemos. ¿No? Esa es la idea que tenemos, que no es así. Yo te digo, esta línea nacional, un productor, de hecho, he formado parte de esos procesos de bajo consumo por una cuestión económica, es decir, por una cuestión económica, me llevó mucha mano de obra, lo hice, me fue bien, pero tuve una limitante que también pude ser asesor y no pude estar en el campo. Entonces, creo que hay una marcada diferencia entre el productor que es dueño de tierra y el productor que es arrendatario, que el arrendatario trimestralmente, mensualmente, semestralmente o anualmente tiene que pagar un alquiler que el otro no lo tiene que hacer. Entonces ese proceso de transición lo puede llevar de una mejor manera. Sí. Yo ahí concuerdo con vos, es así, pero el tema es el tipo de contrato de arrendamiento. Y ahí todo se perjudica. El productor actual y el productor agroecológico se van a perjudicar. Es que no somos capaces de poder trabajar una ley de arrendamiento que contemple esas cosas, porque el productor tradicional, el actual, digamos, con más
tipo industrial. ¿Qué va a hacer cuando va a arrancar por un ciclo productivo? Le va a tratar de sacar el máximo al campo y le va a echar lo menos posible. Entonces empiezan las consecuencias también que decía Martín. Entonces, eso no es algo que sea solamente la agroecología. Creo que es repensar también. Por eso mi primer planteo fue que estamos planteando algo que no tiene un marco, llamémosle social, legal, o que sea, que acompañe a eso. ¿No? Sí. O sea, Yo lo que te planteo, que yo no mostré los resultados. Pero yo tengo los resultados desde el primer cultivo por cultivo, cómo fuimos haciendo los insumos, las producciones. Y siempre le ganó el agroecológico desde el primer cultivo. O sea, no es que vos tuviste que invertir el primer año, el segundo año, el tercer año para poder después empezar a... si era agrícola, neto agrícola, también hicieron de esa forma. Sí. Netamente agrícola. Claro, bueno, nosotros en nuestro caso empezamos. ¿Por qué empezamos así? Pues dijimos, ¿cómo tenemos que diseñar el sistema? Tenemos que dejarlo, los animales los tenemos que poner, no, tenemos que dejarlo. Porque, todo el beneficio ecosistémico o de servicio ecosistémico que te genera la ganadería no está puesto en plata, en valor en plata. Entonces no lo consideramos. Entonces, consideramos que sí que los animales tienen que estar. Entonces, por eso empezamos un ciclo mixto. Si no hubiéramos empezado con agrícola puro. Pero hay productores que tienen solamente agrícola puro.